Familia, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que hemos titulado Conociéndonos en Senfol. Hoy, con un hombre que conozco ya hace varios años, aún antes de ser tiempo completo. Su nombre es Gonzalo Fabio Rueda. Gonzalo, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Muy bien y muy agradecido por este tiempo. Qué bueno, hermano, que estemos nosotros acá reunidos por medio de estos medios. Gonzalo, cuéntanos tu familia primaria, papá, mamá, hermanos. Perfecto, sí, pues mi papá Gonzalo Rueda también se llamaba, tengo el privilegio de llevar su nombre, de verdad que es todo un privilegio, lo mismo mi mamá Luisa Emma Álvarez de Rueda. Tuve cinco hermanos, tuve porque pues hay un hermano que ya no está con nosotros, Fabricio Alberto, mi hermana Marta, mi hermano Iván, que hace parte está vinculado con la reconciliación con Roosevelt y Pilar. Y también está mi hermano Camilo y mi hermana Patricia, que está vinculada en Senfolsión. O mi familia primaria, ¿no? Porque pues, mi núcleo familiar es pues, mi esposa Patricia Ospina, que trabaja conmigo colaborando en Senfolsión, y mis hijos, que son Luisa María y Isaac. Ese es mi núcleo familiar. Gracias. Bueno, Gonzalo, y entonces, en este núcleo familiar primario, papá, mamá y hermanos, ¿qué número ocupas tú entre tus hermanos? Yo soy el sexto. Ah, los Soy menores el también. sexto. Sí, vendría a ser el séptimo porque pues hubo dos hermanitos que nunca pues finalmente tuvieron la viabilidad y la vitalidad. Ave Maruja, por Dios. Sí. Bueno, Gonzalo, entonces vienes a este mundo traído por don Gonzalo, tu queridísima madre, Sí, estudias, te desarrollas, ¿y qué fue lo que estudiaste? sí, pues tuve la oportunidad de hacer mi primaria en el barrio La Estancia, en Jumbo, en la escuela Juan 23, hice luego culminé mi bachillerato en el Liceo Ciudad de Cali, aquí en Cali, y tuve la oportunidad de hacer mi pregrado pues en la Universidad San Buenaventura, en Derecho. Eres abogado. Abogado, sí. Perfecto. ¿Cómo llegaste a los pies de Cristo, Gonzalo? Pues bueno, como lo he contado tantas veces, fue todo un milagro, muy agradecido con Dios, tenía 18 años, venía pues viviendo, ¿no? Lo que vive un adolescente normal, pues inquietudes, conflictos, de hecho pues tuve la oportunidad de trabajar muchos años con jóvenes y tuve mucha afinidad con ese ministerio porque siempre traía a memoria mi experiencia, ¿no? Como dice por ahí el pasillo o el bambuco, no recuerdo bien el ritmo, yo también tuve 20 años. Y pues uno recordaba, ¿no? Esos vacíos, recordaba uno esas falencias, esas carencias, época de rebeldía, de necedad, y pues sin dirección de Dios, ¿no? Unos padres muy, ¿para qué? Muy paternales, mis papás fueron extremadamente paternalistas y mis hermanos también, pues yo siendo el menor, fui muy protegido. Pero pues venían esos conflictos, yo de pronto alguna vez yo pensaba, ¿no? Que de pronto hablar con algún profesional de la salud mental como para buscar uno como respuestas a las inquietudes que uno traía. Pero estando en eso, pues tuve la oportunidad en medio de todos esos conflictos, primero una tía me abordó y ella me compartió, no tenía el conocimiento que uno tiene, ni la formación que uno tiene, pero ella tuvo una muy buena voluntad. Ese fue como un primer tic que hubo en mi vida, ¿no? Porque aunque ya el Señor me venía como persiguiendo, ya había tenido una experiencia en el colegio americano donde estudié y ahí me habían compartido compañeros, pero venía resistiendo, metiéndome al accionar de Dios, hasta que finalmente, después de este impacto con mi tía, tengo la oportunidad de que un amigo muy querido del barrio, con quien había compartido pues muchas historias, un buen día viene y me dice que me invita a pasar una hora con Dios, y pues yo conocía como su vida que era muy a contrasentido de las cosas de Dios, y pues tuve la oportunidad de acompañarle aquí en ese entonces el ministerio era la Cruzada Estudiantil, y ahí tuve mi primer pues contacto, ya mi primer impacto ya con las cosas de Dios. Muy contento cuando estuve ahí en la reunión, pero cuando salí, no, yo dije yo aquí no vuelvo. Y así fue inicialmente una intermitencia. Yo llegaba y la felicidad salía y no quería volver. Hasta que Dios de alguna manera, ¿cierto? Ya fue muy preciso en mi vida y me permitió, yo de hecho, pues en mi corazón le expresé el deseo de que quería ser más constante. Y aquí estoy ya hace 32 años. ¿Cómo te vinculaste a Senfolsión? Pues hicimos el tránsito en el año 94, el 9 de abril, pues estábamos ahí en la zona sur y cuando se dio este tránsito y pues esta oportunidad, ¿no? De este cambio, hemos visto pues todo este proceso, toda esta bendición, porque pues ha sido el proceso de su voluntad. Este proceso, estos 25, 26 años, ha sido ir develando y viendo cómo es que es la voluntad de Dios.
y realmente ha sido una bendición. Qué bien. Entonces, Cruzada Senfort, ¿quién fue ese primer líder que tuviste allí? Fue Guido Hernández, a quien le tengo muchísimo cariño, muchísimo afecto en mi familia. A él lo invitaron mis hermanos y ellos invitaron a la casa a Guido y Guido nos compartió las 4 leyes, así pues como oficialmente como se comparten y yo realmente guardo mucho, un recuerdo muy preciso y muy querido de ese momento. Y de verdad que también pues Guido Hernández para mí es una persona extremadamente, como para todos en FOL, ¿no? Que lo conocemos, una persona extremadamente querida. Entonces, estás con Guido Hernández, entras a Senfolción y empiezas ese proceso. ¿En qué momento te empiezas a vincular a hacer el ministerio? Pues como te dije, él me comparte, cierto, estando mis hermanos aquí, pero yo finalmente, a causa de el compañero que me compartió, él me llevó, fue en ese entonces a Cruzada, al distrito de Limonar, y pues ahí pues conocí a los que serían los que ya serían pues mis padres espirituales propiamente, que se encargaron y me han direccionado, me direccionaron porque pues ya no está Jesús Antonio Durán, quien era mi líder como hombre, y pues está su esposa, que es doña Eva Durán, que es a quien estamos acompañando en este momento en esa sede. Con ellos he estado yo los 32 años. Bueno, ¿en qué momento pasas a hacer tiempo completo? ¿De esto hace ya cuánto? Eso fue en el año 99 al 2000 y en el 2001 retomé nuevamente. O sea, ya 19 años. Sí. 19 años. Bueno, hermano, estás allí con Chucho Durán. El Señor lo llama a su presencia y ahí yo veo que te empiezas a vincular un poco más ese ministerio que el Señor les ha dado, ¿no? Sí, y pues inicialmente pues la persona que pasa a acompañar pues y hacer todos estos oficios es Ramiro Rizabaleta, que también nos ha acompañado por muchos años, pero pues él de alguna manera se margina por los aspectos de su empresa. Un colegio tiene 3 sedes y salen a dedicarse específicamente a la empresa pues porque es extremadamente demandante, aun cuando él abordó casi como por 2, 3 años las 2 funciones y eso es aplastante, ¿no? Entonces finalmente pues él se margina en este sentido y pues ahí entonces entramos nosotros a colaborar directamente pues en el apoyo directo pues con doña Eva. Qué bien, mi hermano. Vamos a pasar la página un poquito y a preguntarte algunas cositas así ya más personales. Sí. ¿Escritor favorito? Me gusta Martin Lloyd Jones, me gusta muchísimo John MacArthur, William Hendrickson, Warren Beersby, son autores que me gustan mucho. Me gusta mucho F.F. Bruce y últimamente me ha llamado mucho la atención Timothy Keller. Bueno, ¿libro que nos recomendarías? Pues, ¿qué te recomendaría? Me gusta mucho El Cristiano Reformado también de Richard Baxter. Me parece que es muy chévere pues para el ministerio. Y mi primer libro, claro, de hecho es uno de mis autores favoritos, qué pena haberlo omitido, ¿no? Lo que pasa es que fue los primeros, que es Charles Spurgeon. El primer libro que yo me compré en la vida cristiana fue Discurso a mis estudiantes y creo que es uno de los libros más valiosos que tengo. Qué chévere, hermano, gracias. ¿Deporte favorito, Gonza? Pues toda la vida el fútbol, pero últimamente de verdad que no te puedo negar que me he sentido muy atraído por su manera y su funcionalidad con el fútbol americano, ¿viste? Me gusta mucho su sistema, su metodología, su manejo de liderazgo y sobre todo que es un deporte que si el equipo no funciona, ahí no hay figuras individuales. Entonces me gusta mucho eso por el trabajo en equipo. Bueno, del fútbol o el soccer, para los que nos ven desde los Estados Unidos, ¿cuál es tu equipo favorito? Pues de verdad que a nivel internacional, pues mi corazón se lo ganó en su momento el Barça. No he sido pues como muy hincha de los equipos de afuera, pero el Barça por lo que estuvo Ronaldinho y ahorita pues está Messi, que es como fueron 2 compañeros, 2 equipos. ¿Y a nivel nacional? El América, un Hermano, amiguito que arrepientas, hoy en hermano. día, gloria a Dios, me doy cuenta que también es cristiano, él ya vive en los Estados Unidos, él fue mi amigo de infancia y fue quien me direccionó y él me dijo que él era del América y pues yo también. Yo la verdad no, mi papá no hinchaba por ningún equipo, ni mi mamá. Gonzalo, ya para ir terminando, hermano, ¿qué virtud admiras en tu esposa? Mi esposa es una persona extremadamente recursiva, extremadamente creativa y competente. Yo desde que la conocí, lo que descubrí en ella fue su competencia. Yo de una la empecé a conocer, empecé a verla proceder, empecé a verla actuar y lo que descubrí es que era una persona muy competente, o sea, muy capaz para cada cosa que le correspondía hacer y eso me pareció muy atractivo, de verdad que dije, esta persona es una persona que me desafía y es una persona que me complementa, ¿no? Bueno, qué bien, hermano. ¿Qué piensas tú que es lo que no le gusta a tu esposa de ti? Yo tengo un muy mal genio.
y me quejo mucho. Cuando algo no me gusta, exploto y entonces ella me dice, lo que siempre me pide es que no alegue. Es una herencia que me quedó ahí de uno de mis padres, pero pues tratando de superarlo, ¿no? Porque no se trata de justificarse. Gracias, Gonzalo, por tu transparencia en ese sentido. Hermano, una palabra que nos quieras dar a tus consiervos en Senfol, que te estamos viendo a través de estas redes sociales. Mira, me ha venido tocando ese tema de la voluntad de Dios, pues pensando mucho en José, ¿no? Increíble cómo Dios le revela puntualmente que Dios lo va a poner en eminencia, tanto sobre sus hermanos como sobre su familia completa, todo su núcleo. Pero no pasan muchas horas y empieza todo este proceso, ¿no? Que parece como una debacle, ¿no? Uno dice, bueno, pero Él está mostrando que lo va a ubicar y empieza, ¿no? Que los hermanos de una vez le expresan su repudio, luego lo secuestran con pretensiones de matarlo, finalmente lo esclavizan, llega a donde Potifar, finalmente, pues donde Potifar se porta conforme a su carácter, porque eso sí nunca lo negoció, y el premio es que terminan vilipendiándolo, difamándolo, y termina pues en la cárcel, ahí ocupa nuevamente un lugar, presta un servicio, y ¿con qué le pagan? Con el olvido, ¿cierto? Lo ignora este tipo a quien él le reveló su sueño, pero finalmente Dios ya lo había dicho y finalmente se cumple. ¿Cuánto dura ese proceso? 13 años más o menos. Y uno piensa, ¿no? Ahí ya se cumplió pues la voluntad de Dios para José, pero no. Luego vienen los 7 años de abundancia, vienen 7 años de escasez, ya 14 años más o menos. Se encuentra con su padre, finalmente convive un tiempo con su padre y finalmente su padre muere y es cuando sus hermanos mueren. Dicen, ahora ahí llegó la hora de la venganza. Este señor con todo este poder que tiene y nosotros todo lo que le hicimos. Y ahí es donde se detona finalmente, después de tantos años, a entender José cuál había sido realmente la voluntad de Dios. Lo que dice Génesis 50:20, ¿no? Que ustedes trataron de hacerme mal, pero Dios lo tomó para bien. Y así es la voluntad del Señor, ¿no? No es como les expresaba al principio, no es como me parece, no es como yo creo, no es como yo me la imagino, no es como de pronto la concibo, sino que es definitivamente soberana y Él la va, ¿cierto?, desenvolviendo lentamente, pero de tal manera que cuando se cumple es irrefutable que definitivamente ese era el propósito de Dios. Entonces, regalarles ese pasaje, ¿cierto?, de Génesis 50:20. Y de verdad que recuerdo algo muy, muy especial, ¿no?, de este personaje José, a quien quiero mucho. Me quebrantan mucho porque en el caso de José, ¿no?, los nombres que le colocó a sus hijos, Manases y Efraín, ¿no? Entonces, Manases, me hiciste olvidar todo lo que quedó atrás, o sea, eso es muy importante para la vida de uno. Y Efraín, ¿no? Me permitiste fructificar en la tierra en que fui quebrantado. Yo creo que eso ha sido parte de lo que es una característica indiscutible de Senfol, ¿no? Que pues nos ha permitido finalmente pues ir hacia adelante, como dice Pablo, dejando ciertamente lo que queda atrás. Y en medio de las crisis, en medio de las aflicciones, en medio del proceso de crecimiento, en medio de todas estas situaciones, pues siempre hemos visto fruto, pero no he visto que se vaya para atrás, sino que por la gracia del Señor siempre ha ido para adelante y fructificar, que es lo más importante. Bueno, gracias Gonzalo por este tiempo. Dios te continúe bendiciendo a ti, a Eva, a todo el ministerio de Sion, que el Señor les continúe bendiciendo rica y abundantemente. Y bueno, este fue Gonzalo Fabio Rueda Álvarez, servidor en Senfol Sion en la ciudad de Cali. Amados, Amén. Esto fue Conociéndonos en Senfol y síganos para que conozcamos más de nuestros ministerios y nuestros directores. Bendiciones.